Buenas, bienvenidos a mi canal, yo soy Laura y esto es Borde que te quiero borde. Este vídeo trata sobre mis 8000 literarios. Esto de los 8000 literarios es algo de lo que se lleva hablando en redes bastante tiempo, yo creo que especialmente en YouTube. Y pues que se refiere a aquellos libros que por X razones nos imponen y se quedan eternamente en nuestra lista de pendientes, aunque pues eso, tenemos como propósito leerlos. Y por poner un poco de contexto, aunque yo creo que ya todo el mundo sabe lo que significa esto de los 8000, de dónde viene, pero los 8000 son las 14 montañas de nuestro planeta con más de 8000 metros de altitud. Y como curiosidad deciros que Edurne Pasaban, que es una alpinista española, concretamente vasca, fue la primera mujer del mundo en alcanzar la cima de estos 14 8000. Y volviendo al ámbito literario, en mi lista de 8000 literarios hay muchos libros que están pues por su longitud, por su densidad, por su formato y por diversas razones que ahora os iré explicando. Mi idea es hablaros de 14 libros, como los 14 8000 de montañas que hay, y aquí incluiré pues un par de libros que, aunque sí que he leído durante mucho tiempo, estuvieron en esta lista de pendientes. 10 libros que siguen estando en ella, por desgracia, y algunos que me da que para rato, y un par más que serían relecturas y que ya os diré porque me da miedo, ¿no?, volverlos a leer. El primero de ellos sería El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien. Vergüenza sobre mi vaca, esto ha sido durante mucho tiempo una lacra sobre mi alma, una vergüenza familiar, y yo corría el riesgo de ser desheredada. Y de hecho yo me hacía la loca con este tema porque cuando mi padre hablaba sobre ello y se metía con mi hermana Ángeles por no haber leído el libro, yo hacía como que no iba conmigo, me hacía la rubia y ya está, como si sí que lo hubiese leído, pero no. Lo siento, Geles, por haberte abandonado en la ignominia, fuiste un sacrificio necesario. Pero por fin, hace unos pocos años, lo leí y fue toda una experiencia lectora, me maravilló y se convirtió en uno de mis libros favoritos de la vida. Le guardo muchísimo cariño, por un lado, pues evidentemente por la importancia que tiene en mi casa, ¿no?, porque mi padre es fan de la historia desde adolescente y nos lo ha inculcado mucho, fuimos a ver con él las películas, las hemos visto 1 millón de veces. Ya os digo, mi hermana Ángeles es muy fan de las películas porque el libro no lo ha leído todavía. Pero es que además mi novio también es fanático, yo diría que son sus películas favoritas y me las hace ver todos los años, o sea que aunque no quisiera, El Señor de los Anillos estaría en mi vida, pero me encanta también, o sea que todo perfecto. Y luego, además, el haberlo leído en compañía, porque lo leí junto a dos amigas, junto a Violeta y a Eugenia, os dejaré sus cuentas de Instagram en la cajita de información porque ellas también hablan de libros, y disfruté muchísimo de leerlo y comentarlo con ellas. Es que es un viaje literario y está tan bien escrito, narrativamente me parece increíble. Es cierto que es un libro quizás muy lento, muy descriptivo, yo entiendo perfectamente que esto no le va a gustar a todo el mundo, pero si sí que va con vosotros os lo recomendaría. Que tampoco es necesario que yo lo recomiende aquí porque es un libro famosísimo y de hecho no voy a hablar ni de qué va porque creo que quien no conozca las venturas y desventuras del Hobbit que lo protagoniza es porque no le interesa, que tampoco pasa absolutamente nada, pero pues no voy a venir yo aquí a explicar lo de sobras conocido. Sí que os diré que es una novela de fantasía clásica que me nace clasificar como ineludible, pero sinceramente no me gusta nada este término ni las obligaciones lectoras, así que vamos a dejarlo en muy recomendable, aunque ya os digo que no hace falta que yo lo recomiende. Es toda una experiencia lectora, todo un viaje, y sí que es cierto que tiene sus cosillas que han envejecido regulinchis y que tiende mucho a los extremos, ¿no?, al bien absoluto, el mal absoluto, y son esto quizás cosas que pues, en otras circunstancias me costaría más entrar, pero yo se lo perdono todo a Tolkien, o sea, es que me gustó tanto como estaba contado que no pasa nada. Y de hecho es un libro que sé que volveré a releer en algún momento. Bueno, y aquí lo dejo ya,
pero deciros que mi sueño en la vida es ser un hobbit y vivir en la comarca. Sé que hay mucha gente como yo. Seguimos con mis vergüenzas y es otro libro que durante mucho tiempo estuvo en mi lista de pendientes, que es Jonathan Strange y el señor Norrell, de Susanna Clarke. Y la razón por la que estaba en esta lista era básicamente por Tochal, porque tiene unas cuantas páginas, y también aquí vienen las confesiones, porque hace unos cuantos años intenté leerlo, pero se me atragantó, se me hizo bola y no pude seguir y decidí pausarlo. Un poco por esto, porque sentía en ese momento que no estaba conectando con la historia, no me estaba entrando nada bien, pero que si lo hiciese en otras circunstancias sí me gustaría, y la verdad que creo que fue la mejor decisión posible. Cualquiera podría pensar que después de tanto tiempo se iba a quedar eternamente en esa lista, pero no, pasó y me encantó. Con las guerras napoleónicas como telón de fondo, Jonathan Strange y el señor Norrell entremezcla a la perfección la novela histórica, bueno, novela histórica, porque tampoco es que sea exactamente una novela histórica, tiene mucho también pues eso de obra como de la regencia, aunque no creo que no es este periodo histórico concreto, pero bueno, ese rollo de novela de época. Y está de hecho ambientada en la Inglaterra de época, una Inglaterra muy similar a la de nuestro mundo, pero con un pequeño añadido, y es que existe la magia. Y este juego que hace entre realidad y ficción va más allá gracias a las notas al pie de página que incluye el libro, y sinceramente nunca hubiese dicho que las notas al pie fuesen uno de los grandes aciertos de una novela, pero es que en este caso sí lo son, porque complementan a la perfección la historia, le hacen entrar como en otra dimensión, como que es lo que permite completar ese mundo que crea Susanna Clarke. Bueno, las notas hacen referencia como muchas veces a obras de magia, ¿no? de este mundo que nos plantea. Y creo que es lo que dota de una existencia propia al universo que crea la autora. Es una genialidad. Respecto al estilo, como os decía, eso es como muy un libro de época, de la regencia, victoriano, no sé, una novela de este estilo. Es como leer a Austen, pero con magia. O sea, lo que viene a ser fantasía de tacitas. Y es indiscutible la influencia que ha tenido en novelas actuales que han encontrado ahí su huequito, pues como podrían ser El hechicero de la corona o Media Alma. Seguro que hay muchas más, pero estas son las que yo conozco. Sí que es verdad que son más ligeras, que tienen menos carga histórica en ellas, pero tienen esa premisa común. A mí, sinceramente, que me echen a la cara lo que quieran en este sentido, especialmente si tiene la calidad narrativa de Susanna Clarke. Por último, añadir, por lo que os he contado de la historia, podríamos pensar en algo así como realismo mágico, pero por lo que escuché, si no recuerdo mal, en el episodio que le dedicaron a Piranesi, que es otro libro de la autora, que por cierto también os recomiendo mucho, le dedicaron un episodio a este libro en El estado de la cuestión, un podcast que también os recomiendo, y comentaban que la autora se sentía más cómoda con un término, creo que acuñado por ella, que sería realismo arcano. Creo que era así. No sé si existe, supongo que no, pero a mí me fascina. Y pasamos a la lista de libros que todavía no he leído, que están aún entre mis pendientes. Y el primero sería otro que también está ambientado en las guerras napoleónicas, pero en este caso sin un ápice de fantasía, y sería Guerra y Paz de Lev Tolstoy. Y bueno, creo que no hace falta explicar por qué está aquí este libro, ¿no? Bueno, por un lado porque son muchísimas páginas, son 2 tomos de unas 840 páginas, creo. Son estos 2 que se ven aquí arriba, no sé si se ven bien, pero hay para rato para leerlo. Y luego también es verdad que durante mucho tiempo me daba miedo que fuese una historia muy densa, muy compleja de leer. Se me quitó bastante después de leer Ana Karenina, porque aunque es verdad que Lev Tolstoy es muy detallista, da muchas explicaciones sobre ciertos temas que pues a lo mejor no a todo el mundo le importan, como puede ser pues el campo ruso, hay personajes también como con pensamientos muy existencialistas, y pues yo entiendo que hay a quien le aburra esto. A mí sí que me pareció interesante, la verdad. Se me hizo mucho menos pesado el libro de lo que yo pensaba y mucho más fácil de leer. Y esto hace que, pues que no me parezca
una tarea tan imposible el hecho de entrar en Guerra y Paz. No sé muchísimo sobre la trama, sé que trata sobre la historia de varias familias aristócratas en la Rusia del siglo XIX, como os decía, en las guerras napoleónicas, pero más allá de eso no sé demasiado. Y como os decía, aunque después de leer Ana Karenina ya no le tengo miedo a nivel de complejidad, lo cierto es que son más de 1600 páginas repletas de cientos de referencias históricas y literarias, y esto pues requiere su tiempo y su atención. Le llegará el momento, no sé cuándo, pero le llegará. El siguiente no es un libro, sino una saga, que es Mundo Disco, de Terry Pratchett. Y claro, aquí estamos hablando de 41 libros que se publicaron a lo largo de 32 años, pues quien en su día la llevase al día, pues estupendísimo, ¿no? Pero ahora pues es una tarea de una cierta magnitud. Es una saga de fantasía famosísima, de hecho yo creo que es que ya hay cosas que trascienden a los libros, como la configuración del mundo, que yo la conocía antes de haber leído ninguno de ellos, que es esto de una tortuga gigantesca, a Twin, que surca el universo y sobre la que hay 4 elefantes, no recuerdo sus nombres, buscad a alguien más friki que yo para esto, y estos elefantes sostienen el disco del mundo, ¿no? Que es como si fuese la Tierra plana. Buena fumada, muy llamativa e interesante, así que todo correcto. Y respecto pues a leer todos los libros, ya sé que nadie me obliga, ni siquiera sé si realmente sucederá, pero me haría ilusión, la verdad. Son libros de fantasía medieval, con algunas partes ambientadas en la época victoriana y pues que tienen un componente importante de humor, mucha sátira, se burla del mundo real, de la burocracia, de la literatura, hace muchísimas referencias a sucesos históricos y literarios. Y la verdad que ese humor tan irónico y satírico encaja mucho conmigo, creo que funciona mejor en unos libros que otros, pero me encanta. Por cierto, lo de leerlos en el orden de publicación va a ser que eso sí que lo dejamos para otra vida. Yo hace muchos años, cuando era adolescente, intenté leer el primero, que era El color de la magia, y se me atragantó y lo dejé estar ahí, pero cuando empecé en Instagram, quiero recordar, seguí un buen consejo, no recuerdo de quién, de empezar por por alguna de las subsagas, por el inicio, pero eso, de una de las subsagas dentro de todo el mundo disco, y en ese caso yo empecé por la de las brujas, y ahí muy bien. De hecho, he ido picando de otras subsagas, pero las brujas siguen siendo mis favoritas indiscutibles. A ver si pronto vuelvo a leer alguno más, porque ya hace bastante que no he seguido, y eso que me estoy haciendo la colección de My Mes, que os la recomiendo un montón si leéis en catalán, porque las ilustraciones son preciosas, las ilustraciones de cubierta me refiero, que son de Marina Vidal. Y no sé, es una colección muy bonita y además con una muy buena traducción, que no podemos decir lo mismo de la española, que tiene 1000 años y sinceramente ya huele a rancio. El siguiente libro sería La Divina Comedia, de Dante Alighieri, y aquí me podría poner en modo ahí sibaritinga literaria y deciros que esto que es porque es una de las grandes obras de la literatura universal, la obra cumbre de la literatura italiana, pero no, la realidad es que mi deseo de leer esta obra nace de una obsesión adolescente por un bestseller, que era El último Catón, de Matilde Asensi. Quizás a alguien este libro le parezca un bodrio, pero a mí me encantaba, estaba loca por él y seguramente sea el libro que más veces he releído en mi vida, y le contagié la obsesión a una de mis hermanas. Y bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, El último Catón con la Divina Comedia. Pues digamos que la Divina Comedia es una parte de la intrahistoria dentro del último Catón, y es que el libro de la Divina Comedia funciona un poco a modo de guía para entrar en una secta milenaria católica que bueno, forma parte de la novela. Yo ya sé que así no parece que tenga mucho sentido, pero de verdad que encaja súper bien, Matilde Asensi consigue que funcione. Y te pica la curiosidad, bueno, a mí por lo menos me picó la curiosidad por la Divina Comedia. Me gusta mucho cuando un autor consigue encajar las piezas de forma que, aunque no todo sea verídico, funcione, ¿no? y cuadre, tenga explicación tanto con la obra original como en la trama de la nueva novela.
Es algo que también hizo en su día Catherine Neville con el 8, que hablaba pues de la Revolución Francesa. También me obsesioné mucho con ese libro y aprendí un montón de cosas, aunque ya sé que no todo es verídico, evidentemente. Pero bueno, yo que era así un poco repipi y muy Hermión, pues incluso le di la brasa con el libro a mi profesora de historia de entonces. Ya sé que no va a ver este vídeo, pero por si acaso, gracias Inma por aguantar mis chapas. Dicho esto, y tras poner en valor estos libros más ligeros, más tipo bestseller, pero que nos hacen interesarnos por la literatura o por la historia, pues voy a volver a hablar de la Divina Comedia, que es a lo que yo venía. La Divina Comedia es un poema compuesto por Dante Alighieri y que está separado en 3 fases, que serían el infierno, el purgatorio y el paraíso. Yo he leído solamente algún trocillo suelto del purgatorio y creo recordar que del infierno, pero ha pasado mucho tiempo y no me acuerdo. Por cierto, el adjetivo de divina no se lo puso Dante, en realidad él lo llamó la comedia, porque como terminaba bien, pues no podía decir que fuese una tragedia, y lo de divina se lo añadió Boccaccio a posteriori. ¿Y por qué está en esta lista? Pues es que no hace falta explicarlo, es que aquí entran todas las razones del mundo, por extensión, por complejidad, por toda la simbología que lleva, por el formato, porque es un poema, ¿no? Que siempre me cuesta más que la novela. Porque tiene una abrumadora cantidad de referencias a personajes históricos y literarios. Sé que va a ser una tarea monumental y me da bastante vértigo. Quiero creer que algún día pasará y lo leeré en una de estas ediciones tan bonitas que no tengo, que se están publicando ahora y tan carísimas, por cierto, pero no sé cuándo, no sé si llegará a pasar. Si lo hago, seguramente sea en una edición que adapte el texto a prosa, porque una tiene que ser consciente de sus limitaciones. El siguiente libro es La señora Dalloway de Virginia Woolf y la verdad me da mucha rabia que siga en esta lista porque yo me había propuesto haberlo leído este verano, pero pues no pasó. Y no será por la edición, porque tengo una preciosa anotada súper completa de Akal, pero siento que nunca le llega el momento, que no encuentro ese espacio de tiempo en el que le vaya a poder prestar el tiempo y la atención que requiere. Y no sé, me molesta muchísimo, pero ya lo leeré, no pasa nada, no hay que fustigarse. La señora Dalloway relata un día en la vida de una mujer de clase alta londinense. Y está escrito un poco a modo así de flujo de conciencia, y esto es lo que sinceramente más apuro me da, ¿no? Más cosilla, no sé si me va a acabar de gustar. En esta misma línea podría haber incluido en la lista el Ulises de James Joyce, pero ese sí que sé que no lo voy a leer, o por lo menos no en el medio plazo. Como decía, no sé si esto del flujo de conciencia va a ser para mí, si me va a permitir conectar con la historia, pero Virginia Woolf es una autora que me gusta muchísimo, que he disfrutado todas las obras suyas que he leído, aunque es cierto que han sido acercamientos a sus obras más amables, como pueden ser pues Flux u Orlando, pero pues tengo ganas de leerlo porque además Ursula K. Le Guin, en una entrevista que le hicieron, habla sobre la obra maravillas. De hecho creo que la compara con el Ulises y sale ganando en ese caso la señora Dalloway. No voy a entrar en comparativas, me da igual, no he leído ninguno de los dos, pero ya sabéis que para mí Úrsula es una reina y me dieron muchísimas ganas de leer el libro. Por cierto, la entrevista de Úrsula la leí en Conversaciones sobre la escritura. Y seguimos para bingo, el siguiente es el Silmarillion, perdón porque siempre lo digo mal, de J.R.R. Tolkien. Aquí este señor hace doblete. El Silmarillion es algo a mitad camino entre una obra de ficción y de no ficción, porque aunque lo que relata no es real, sería una especie de enciclopedia del mundo del Señor de los Anillos y del Hobbit. Se publicó póstumamente porque su hijo hizo como, no sé, un recopilatorio de papeles y demás. Entiendo que porque era una obra que estaba escribiendo Tolkien y que pretendería publicar. Sé que hay gente que sabe mucho más de esto, escuchadlos a ellos, pero bueno, eso, por dar 2 pinceladas. Si soy completamente sincera, mi interés en esta obra es más abstracto que real. O sea, ¿me interesa? Sí, porque El Señor de los Anillos me encanta.
Y El Hobbit es uno de esos libros de infancia que siempre amaré, pero me da bastante pereza, hay que reconocerlo. O sea, ¿está en esta lista? Sí, pero se me hace bola de pensarlo. Otro buen tochal que tengo pendiente serían los diarios completos de Silvia Plath, que como se sobreentiende por el título, es un libro de no ficción, son los diarios de Silvia Plath, que es una autora que me parece interesantísima, y más después de haber leído La campana de cristal y otro relato que se llama Mary Ventura y el noveno reino, creo que lo he dicho bien. Me gustaron muchísimo y me dieron mucho que pensar. Sí que creo que quizás a veces se hace una romantización un tanto peligrosa sobre la figura de Plath y su suicidio, pero creo que precisamente puede ser muy interesante leer sus diarios para verla pues desde lo que realmente fue, ¿no? Con sus luces y sus sombras. Respecto al orden de lectura, no sé qué es mejor, no sé si es mejor leer sus diarios y leer alguna biografía, aunque estén muy intervenidas por su exmarido y por la hermana de este. No sé si es mejor entrar por su obra de ficción como hice yo. Yo lo hice por el de Mary Ventura y el noveno reino y me gustó mucho y así seguí. Sí que es verdad que creo que me falta completar con la parte esta de no ficción, que pues me está costando empezar porque, bueno, pues la no ficción siempre me cuesta un poco más que la ficción y más en este caso que no es precisamente breve, pero me parece que sería ya ponerla a la puntilla. Y seguimos con los relatos de J.G. Ballard, que es un grandísimo referente de la llamada nueva ola de la ciencia ficción, la que de un tiempo a esta parte soy consciente que es mi favorita dentro de este género y que se aleja de los sempiternos imperios galácticos, de las space operas, de la llamada época de oro de la ciencia ficción, para traer pues obras más realistas y más experimentales. No voy aquí a hacer comparativa, esto también, como digo siempre, es una cuestión de gustos, para gustos colorinchos y cada uno que lea lo que más le guste. Sobre lo que es la nueva ola, la new wave de la ciencia ficción, creo que da para otro vídeo, que tardará en llegar porque tengo mucho que descubrir, tengo que tener muchísimos más conocimientos para sentirme cómoda haciendo un vídeo hablando de esto, pero me encantaría. Volviendo a Ballard, por lo que he leído, este hombre hablaba en sus relatos de los problemas del siglo XX, de cosas que siguen siendo nuestro pan de cada día, como las catástrofes medioambientales, este tema en concreto después de la Dana me pica especialmente, y de los efectos de los cambios en la tecnología en las personas. Hablan de él como un visionario y sinceramente no tengo ni idea porque todavía no lo he leído, ya os contaré, pero supongo que por algo será. Y si no lo he leído todavía es precisamente porque los relatos, el volumen de relatos que tengo en mi casa es un buen tocho y también un poco por miedo a las expectativas, ¿no? Porque he oído mucho hablar de él, tengo la sensación de que me va a gustar mucho y a la vez el miedo de que no lo haga. Sé que es una tontería, pero me pasa. Hablan de este autor como alguien frío, deprimente, sarcástico, y aunque esto podría parecer un hándicap porque siempre estoy contando las bondades de la ciencia ficción más intimista, creo que no va a ser un problema, especialmente si tiene de verdad esa mirada aguda y sarcástica, que a mí es que me encantan las lenguas mordaces. A ver si puedo ponerme pronto y os cuento mi propia opinión. Una curiosidad súper tonta, pero un relato suyo inspiró el tema de este año de la Met Gala. El siguiente es La Plaza del Diamant de Mercè Rodoreda. Igual este tendría que incluirlo en el apartado de relecturas, pero honestamente no recuerdo absolutamente nada, así que a efectos prácticos es como si no lo hubiese leído. La novela cuenta la vida de Natalia, apodada Colometa, durante la época de la Segunda República Española y la posterior Guerra Civil y posguerra. Y la razón de que esté incluido aquí es sencillamente un trauma de la infancia, porque entiendo perfectamente que se lea este libro en las escuelas de Cataluña, de Valencia y de Baleares, me imagino, porque es una de las voces más importantes de la literatura catalana y una autora increíble, pero yo al menos en ese momento no tenía la madurez ni el interés para poner de verdad en valor la obra de esta mujer. No recuerdo cuántos años tenía cuando la leí, pero la historia de Colometa me importó un pimiento y me da mucha pena porque por atisbos de recuerdos y por comentarios de amigas con gustos literarios muy afines, creo que a día de hoy me encantaría
Y de hecho a mi hermana Pilar, que no es una gran lectora, le gustó mucho, así que bueno, lo leeré en algún momento y tengo la sensación de que sí me gustará y sí que conectaré, también porque los temas que trata me importan mucho más ahora de lo que me importaban entonces. Otro libro que me da mucho miedillo es Solenoide de Mircea Cartarescu y aquí es un poco por todas las razones, por extensión, por complejidad, por toda la simbología que tiene, que siento que va a hacer difícil que entienda el libro. Bueno, también influye que todavía no lo tengo en mi casa, claro, no puedo leerlo, pero sobre todo que siento que tengo que leer antes otras obras del autor más asequibles pues para tener bien el contexto y poder embarcarme en esta. De Cartarescu por ahora solamente he leído Lulú y Las bellas extranjeras y esta última quizás me parece más anecdótica, o sea, está bien, pero ya está, sin más. Pero Lulú me enamoró aunque me voló la cabeza. Sí que siento que quizás, sobre todo en la parte final del libro, el autor carga un poquito demasiado las tintas en cuanto a lo onírico, pero también en parte es su encanto y creo que la calidad narrativa es indiscutible. O sea, es uno de estos autores que escriba lo que escriba y aunque incluso no esté de acuerdo con todo lo que dice, me leería hasta la lista de la compra. Pero eso sí, con calma y buena letra, porque si no siento que no me voy a enterar de absolutamente nada, o sea, tanto con Solenoide como con cualquiera de sus libros. De hecho, hace nada estuve a punto de empezar Nostalgia, o sea, su libro de relatos Nostalgia, que sí que lo tengo en casa, pero no era el momento porque estoy comida de estrés y se me va a hacer bola. No he querido mirar mucho sobre de qué va Solenoide porque prefiero entrar a ciegas y ya os digo que cualquier cosa que escriba este señor siento que va a ser buena, pero por dar así dos pinceladas por lo que he visto, creo que trata sobre la historia de un escritor frustrado en Bucarest, pero con un componente onírico y casi diría que alucinado, que me genera muchísima curiosidad. Y ahora toca un clasicazo tocho donde los haya, que es En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. No sé si se pronuncia así, lo siento. Y que si no recuerdo mal está compuesto de 7 volúmenes. Es una obra monumental que trata acerca de la memoria a través de los recuerdos de un joven de una familia burguesa del París del siglo XX. Un joven que desea ser, que sueña con ser escritor, pero que se ve apartar sus objetivos por las tentaciones de la vida mundana y que después de la enfermedad y de la guerra pues se da cuenta de su error e intenta recuperar ese tiempo perdido, un tiempo que avanza inexorablemente para todos y que se lleva consigo la felicidad del pasado. No sé sinceramente si leeré completa esta obra, o será demasiado para mí, pero sí que me gustaría por lo menos leer su primera parte, que es Por el camino de Swan. Pasamos a esas relecturas que me da cosilla, o sea, libros que sí que he leído, que en su momento disfruté muchísimo, pero que me da apuro volver a leer al mismo tiempo que tengo ganas de hacerlo. Es el caso de Dune, de Frank Herbert, que es un libro que leí de bastante pequeña por recomendación de mi padre y amé muchísimo. Y aunque a raíz de las nuevas películas, que por cierto también me están encantando, siento que recuerdo mucho más de lo que yo pensaba y me sigue gustando la trama, sí que tengo ese miedillo como de empezar y explotar mi feliz recuerdo de infancia. Dune es un libro que, al menos en mi opinión, oscila entre la ciencia ficción y la fantasía, que trata temas como el ecologismo, la explotación de recursos, el colonialismo, y aunque todas estas cosas me siguen interesando, incluso diría que a día de hoy mucho más, es un libro muy largo, muy largo, y aunque a priori esto no tendría por qué ser algo malo, me gustan los libros largos, incluso pausados, para lo que no tengo tanta tolerancia ya es para la paja. Y si os soy sincera, y sé que esto quizás me pueda generar haters, pero me da igual, creo que hay muchos libros de fantasía que tienen bastante paja. Y aunque cuando era pequeña tenía mucha más tolerancia para esto, cada vez me cuesta más. No sé si realmente es el caso de Dune, no lo recuerdo, pero mentiría si no os dijese que me da miedillo que sea así. Eso sí, las nuevas películas están siendo un incentivo para esta relectura porque cada vez que veo una, bueno, la primera y la segunda, me dan ganas de volver a leer los libros. Me parecen maravillosas y una buenísima adaptación. Y aunque realmente podría quedarme solo con ellas, pues me da ese gusanillo, ¿no?, de volverlos a leer.
Y termino con 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Mi forma de llegar a este libro en su día fue, en mi opinión, la mejor que hay para llegar a un clásico, que es porque sí. Creo que en ese momento todavía no había estudiado el realismo mágico en el instituto, sí que había leído La Casa de los Espíritus, y aunque habrá aquí quien me diga que no se pueden comparar y demás, es que a mí esto de los elitismos no me va nada. Yo empecé a leer el realismo mágico por La Casa de los Espíritus por recomendación de mi madre, lo amé, igual que hice luego con 100 años de soledad. Es otro libro famosísimo que no necesita ningún tipo de presentación porque, bueno, es que hasta se estudia en el colegio, el autor ganó el Nobel de Literatura, pero bueno, así muy rápido, trata sobre la historia de una familia, los Buendía, a lo largo de varias generaciones, en un recóndito pueblo, aldea, llamado Macondo, un pueblo que además ha pasado como a formar parte del imaginario colectivo. ¿Y por qué lo incluyo en esta lista si lo amé tanto? Pues porque no soy la misma persona que cuando lo leí, la vida cambia muchísimo y aunque, ojo, no creo en negar nuestros gustos por idealismos ni por creencias políticas o sociales, entiendo perfectamente el concepto de contextualización, pero también creo que es difícil que nuestras creencias no nos influyan a la hora de leer ciertas cosas que han envejecido mal, o por lo menos hacer que sean incómodas de leer. Aquí yo creo que cada uno está en su derecho de decidir, o sea, si le sale a cuenta o no, si le afecta o no, si simplemente no le parecen mal esas cosas, es que a mí me da igual. Aún así, sigue en mi lista porque en este caso concreto creo que sí que sabría pasar por alto ciertas cosas sin ser ciega, ¿vale? Pero creo que seguiría disfrutando del libro, de su calidad narrativa y por eso me gustaría leerlo y además en esta edición tan bonita e ilustrada que sacaron por el 50 aniversario y que lleva acumulando polvo en mi estantería desde hace ya tiempo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, por favor dejadme en comentarios cuáles serían vuestros 8000 literarios o si habéis leído algunos de los que hablo. Muchas gracias por llegar hasta aquí y por verme. Recordad, si os gustan mis vídeos, darle me gusta, suscribiros, darle a la campanita para que os avise cuando suba más. Un abrazo y adiós.